Matteo Strúcul nos lleva a ese mundo de los poderosos. Después de la saga de los Medici, ahora nos trae Dante, la historia del gran poeta florentino, el más grande poeta italiano de todos los tiempos y autor de un clásico universal que todos hemos escuchado y muchos hemos leído, La Divina Comedia. Matteo, gracias por concedernos estos minutos. Gracias. Matteo, la novela tiene ficción, por supuesto, pero también mucha investigación. Eso lo revela el autor en una nota al final, explica y cuenta qué es ficción o qué tiene dosis, qué tiene realidad y qué tiene dosis de ficción. ¿Qué tan difícil fue acceder a la documentación histórica para describir rigurosamente una época, pero también describir a un personaje como Dante Alighieri? Es muy difícil, nel senso que c'è molto... La prima parte obviamente ha sido utilizar la obra de Dante como tal, obviamente partiendo de la ópera omnia, que es la comedia, la Divina Comedia, pero también estudiando lo que es la Vita Nova, pero escribir un libro sobre Dante con un objetivo de contar también la historia de él como hombre y sobre todo como joven, de su crecimiento. Me basé también en el estudio de Dino Compagni, que en ese tiempo contemporáneo cuenta las crónicas florentinas del periodo y sobre todo la batalla de Campaldino, y entonces también ahí tenemos otra fuente. Junto con ellos, con estas fuentes primarias, me basé en todo el estudio del dantista Marco Sant'Agata, que es un dantista muy preparado, entonces me leí todo lo que él escribió. Y después de haber estudiado todas estas monografías, me basé sobre esta parte investigativa para empezar la construcción ya de la historia que fuera un poco más de aventura, entonces la parte que el lector necesita. Entonces ahí es donde se empieza a combinar la historia real con la parte de vida, amor y lo que crea una novela como tal. Dante, nos lo cuenta Matteo en su novela, vive un momento crítico de la historia, que es esa guerra de poder entre güelfos y gibelinos. Él era güelfo, pero no tenía ambiciones de poder. Él odiaba la guerra, amaba la poesía, pero su amor por Florencia es lo que finalmente lo lleva a empuñar la espada. È proprio così. Io racconto un Dante che non è ancora un famoso poeta, perché... Sí, exacto. Hay que aclarar que la historia que yo cuento es la historia de Dante antes de que se volviera poeta. Claro. Toda la historia se ambienta en los años 80 de 1200. La Divina Comedia es de 1307, 1308, que se empieza a escribir. Entonces, sí, esa parte, además hay que recalcar que no solamente era güelfo, sino que estaba comprometido con Gemma Donati, que era hija del jefe político de los güelfos, de Corso Donati, y esto obviamente lo involucra en la guerra desde el principio. Los güelfos tenían como sede fuerte de poder en Arezzo y Pisa, y la guerra importante que se da entre Florencia y Arezzo se da contra el jefe de los Ghibellini, que era Montefeltro. Entonces, mi tesis al final, lo que quiero un poco que se aclare en la novela es que para mí la descripción del infierno en la Divina Comedia es un poco la descripción de su vida de guerrero, joven guerrero que participa a la campaña militar. Hay que recordar que él participa a toda la campaña militar entre Guelfi y Ghibellini desde el principio, y entonces él como joven guerrero después termina la guerra y él es uno que es un ex soldado que claramente tiene todo esto encima por narrar, por contar. La gran paradoja, Matteo, es que odia la guerra, ama la poesía, pero la guerra le da los insumos para la poesía, los insumos para la Divina Comedia.
La Divina Commedia nelle sue tre cantiche è una grande rappresentazione. La Divina Comedia representa efectivamente, y es claro desde el principio, el medioevo, pero en el sentido de la época que él vivía, era su tiempo. Y también los personajes que aparecen ahí, como ya citado Montefeltro, pero también el Conde Ugolino, y con la historia de su prisionía, de su encarcelación en Pisa. Acordamos que era aliado de los güelfos y luego aprisionado y muerto de hambre por también su participación política en esto. Entonces sí, la guerra y la vida medieval son la fuente primaria de la Divina Comedia, pero no nos tenemos que olvidar que también está toda la parte relacionada con el amor. Dante era amigo directo de Guido Cavalcanti, entonces de los autores del estilo nuevo de la época, y acordémonos que la mujer ángel por excelencia, que es Beatriz, es la que junto con Virgilio acompaña a Dante por todo el recorrido en la Divina Comedia. A la violencia, como lo estás diciendo, a la violencia se contrapone el amor, por supuesto, y aparece Beatriz, que es la salvadora. ¿Sí hay registros de la belleza de Beatriz? ¿Hay registros? Digamos, algún pintor la plasmó para hablar de la belleza de Beatriz. Ci sono dei dipinti, ma non sono, che io sappia. Sí, con relación a la parte de fuentes directas, en realidad no. O sea, hay pinturas, pero no son contemporáneas, son sucesivas. Ya. Lo único que tenemos realmente es lo que cuenta Dante directamente. O sea, el hecho de que la encuentra la primera vez a los 9 años, luego a los 18, y luego la última vez, después de 9 años nuevamente, cuando ella ya está muriendo por dar a la luz. Y esto es un poco lo que tenemos. En mi novela también delineo un poco la separación, la divergencia entre este amor poético para Beatriz, pero también el amor terrenal, real y difícil, que Dante tiene por su esposa, Gemma. Y normalmente nadie habla de ella, pero hay que decir que pues, ella le dio sus hijos, vivieron juntos, y en la novela explico también esta dimensión familiar y cómo Gemma Donati fue al mismo tiempo su compañera de vida y también muy diferente de él. Ella no sabía leer, él era un letrado, pero también con estas diferencias han logrado vivir juntos y tener una familia. No, y Gemma precisamente me parece uno de los personajes más maravillosos de la novela, porque además apoya a Dante en todos los momentos. Así lo presenta pues Mateo en la novela. Incluso cuando Dante la ignora porque la guerra lo ha sumido en un terrible abismo, ella sigue apoyándolo. Quisiera leer un pequeño fragmento con la autorización de Mateo, que es absolutamente maravilloso. Muchas gracias. No lograba expresarlo de otra manera, pero el solo hecho de que Gemma lo tocara le provocaba una irrefrenable sensación de pavor. Era algo horrible decirlo, y más aún pensarlo, pero le parecía como si la guerra hubiera borrado todo apetito erótico en él. Únicamente concebía el contacto físico como resultado del odio y la reprobación. Hubiera podido pegar y golpear a alguien, si bien no acariciarlo. Los besos y las efusiones lo angustiaban, lo disgustaban, y por eso estaba avergonzado, porque sabía que Gemma lo amaba y él también había aprendido a quererla. ¿Qué tan real es esta historia que usted nos cuenta de Gemma, Mateo? Capito, rispondo. Allora, qui il punto è proprio quello che dicevamo prima. Sí, el punto es realmente esto, que obviamente Dante después de la guerra todavía está viviendo los horrores que ha terminado de pasar,
Acordémonos que las guerras medievales eran guerras muy físicas, muy violentas, había hachas, espadas, habían brazos quebrados, había catastas de muertos, o sea, una guerra muy, muy fuerte. Pero al mismo tiempo, cuando uno está en la guerra, hay alguien que espera en la casa, y esta es un poco la relación. Entonces, cuando Dante regresa, regresa totalmente devastado por las visiones y lo que vivió. Entonces es la tarea de Gemma recuperar este contacto físico que para Dante en ese momento es algo un poco horroroso, y ella le tiene que volver Dante a la normalidad y a la dimensión del afecto que ha perdido. Al amor ideal de Beatriz, al amor ideal de Dante por Beatriz, se contrapone un amor físico y real, el de Capuana y Lancia. ¿Ese amor es ficción o es realidad? È come dire, è una storia che si compone di due parti. C'è una parte storica per cui Capuana... Sí, la base de la historia de Capuana es real. O sea, Capuana es un personaje histórico, era la esposa del conde Ugolino, entonces esposa de uno de los jefes de los Guelfi, pero al mismo tiempo era la sobrina del arzobispo Ruggeri, que era ghibellino. Entonces tenía una familia, digamos, a mitad. Y cuando Ugolino muere, los ghibellini la envían a Lucca al monasterio, o sea, la internan en un monasterio, y ahí, digamos, se queda por ser esposa de un güelfo. Y hasta ahí es todo real. ¿Sí? Esta historia increíble es real. Sí, sí, sí. La parte, digamos, de ficción y de invento es su amor con Lancia. Esa sí es la parte que se crea en la novela. Entonces, la relación de Lancia, que la encuentra, le cuenta los últimos momentos de vida de Ugolino, y recibe un poco digamos, este encargo de venganza para que se ocupe de ella. Toda esta parte, digamos, la belleza de la construcción ficticia es esto, que uno puede crear la historia, sobre todo de personajes como Capuana, que por lo que he visto, nadie ha escrito de ella. Entonces, no se ve mucho esta parte. Cuando estábamos en el colegio y leíamos la Divina Comedia, nos decían, la Divina Comedia fue usada por Dante Alighieri para mandar a sus enemigos políticos al infierno, ¿cierto? Y a sus amigos políticos a ponerlos en el purgatorio, camino al cielo. Pero cuando uno lee la novela de Mateo, uno dice, no, esto es parcialmente cierto, porque en realidad esto, más allá de amigos o enemigos, para Dante era simplemente un tema de sensibilidad frente al comportamiento humano y frente a los excesos del poder. ¿Está de acuerdo? Allora, diciamo che è inevitabile che qualcosa, diciamo, un romanziere storico deve cercare il più possibile di mantenere intatto lo spirito e la mentalità sia... Sí, de principio tenemos que tener claro que como autor busco mantener clara que la mentalidad de un hombre del medioevo o de un hombre antiguo, la mentalidad de Dante, obviamente no puede ser la de nosotros, la de un autor contemporáneo, que los códigos morales son diferentes. Sí, esto como base tiene que ser claro. Pero al mismo tiempo, como autor, lo que busco en la novela es dar luz en las zonas grises que no han sido contadas, y esta parte de indicar o investigar sobre cuáles han sido como las voluntades en decidir una acción u otra, es la parte donde yo me tomo esta libertad, porque también tiene como objetivo hacer que el lector entienda cuáles son las motivaciones de los personajes. Entonces sí, claramente, esta figura de Dante como juez poeta que se ha estudiado tradicionalmente en la escuela es un tipo de figura que también nos aleja un poco del personaje, nos lo vuelve lejano.
haciendo un trabajo como este de acercar personajes históricos a la sensibilidad moderna, como por ejemplo hice con los Medici o con Casanova, todos libros publicados por Ediciones B, Random House en Colombia. Esto sirve para que sean más fáciles de conocer y de leer y entender por el lector, se acercan al lector. Y esto, si me permiten la comparación, es un poco también lo que hace García Márquez. Bueno, Mateo nos ha regalado con Dante, donde termina el guerrero, nace el poeta. Nos ha regalado esta maravillosa novela y vale la pena de verdad acercarse a esta historia porque nos enseña mucho de ese gran poeta Dante Alighieri. Mateo, muchas gracias. Muchas gracias.